Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de días dormidos por una persona. Suponga que la persona duerme el 44% de su vida. Entonces la idea es recibir la cantidad de días vividos por esa persona y calcular entonces el 44% que será el tiempo que ha dormido. Se plantea la solución en un programa de 41 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y de C++. Objective-C es compatible con estos lenguajes. Vemos rápidamente la función ejecutar, línea 17 a 27. Esta función entonces se encarga de calcular la cantidad de días dormidos. Vemos que esta función recibe dos parámetros de tipo entero, que son entonces el año de nacimiento y el año actual. Entonces en esta función declaramos un array nombre de tamaño 20 y esta variable o este array servirá para obtener un nombre por parte del usuario. Y los días vividos simplemente será entonces la resta o la diferencia entre el año actual y el año de nacimiento. Y a eso se le multiplica por 360, esos serán los días vividos. Y la cantidad de días dormidos será entonces el 44%, o sea, el 44% del total de días vividos. O sea, será restarle a los días vividos el 66%. O calcular el 44%. Bien, entonces ya con esto NSLog es una función que muestra información por pantalla y mostramos el resultado. Usted también puede visitar la tutoría cantidad de días dormidos en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de esta fórmula. Vemos entonces en general un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se define una clase, se crean objetos de esa clase para poder usarla. Los objetos reutilizarán la misma clase creada, pero serán los objetos diferentes entre sí, ya que los atributos son diferentes entre objetos. Así entonces suponga usted un formulario con botones. Los botones son diferentes a pesar que reutilicen la misma clase botón. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se crean dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre la línea 7 a 9, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como cantidad de días dormidos, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos, entonces en este caso una variable días vividos de tipo entero. Los atributos son variables globales o variables de instancia. Estas variables, por ser generales, podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces depende del programador saber si declara una variable como atributo o simplemente como variable local de una función. Ya definidos la variable días vividos, que se usa precisamente en la función ejecutar, vamos a declarar esta función. Lo hacemos también en la interfaz, línea 8. Primero indicamos que es un método de instancia con guión, luego el tipo de dato que retorna. Como esta función no retorna datos, entonces el retorno es void, vacío. Luego el nombre de la función, ejecutar, y los parámetros que recibe. Entonces los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces la función ejecutar recibe dos parámetros de tipo entero en las variables AN y AA, 'a', 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 '
Con esto ya queda definida la interfaz, el compilador ya sabe el tamaño a reservar de memoria para cada objeto. Vamos ahora a ver la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, línea 11 a 28. Ya sabemos que aquí se programa cada función declarada en la interfaz, o sea la función ejecutar. Pero hay una función especial, línea 2 a 16. Esta es la función init o método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase cantidad días dormidos, o sea en la línea 37. Este método entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Como en este programa entonces no es necesario inicializar la variable días vividos, ya que en la misma función ejecutar se inicializa. Entonces el constructor queda vacío, no es necesario declarar este método a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Veamos la función ejecutar, línea 17 a 27, ya vimos entonces que recibe los 2 años y calculamos así la cantidad de días dormidos. Observe que esta función tiene la misma cabecera que como fue declarada en la línea 8, en la línea 17, solo que entre llaves va toda la lógica de la función. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase cantidad días dormidos. Para usar esta clase entonces, entonces es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos en la clase que los vaya a usar, para evitar copiar y pegar toda la interfaz y la implementación como en este caso. Ahora vamos a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 30 a 41. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main entre las líneas 32 a 36 obtenemos por parte del usuario del teclado el año de nacimiento y el año actual. Para enviar estos parámetros a la función ejecutar, primero tenemos que instanciar un objeto de esta clase, de la clase cantidad de días dormidos. Creamos un puntero llamado bj de la clase cantidad días dormidos. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase y poder usarla, vamos a instanciarlo. Entonces para eso reservamos memoria dinámica a la clase cantidad días dormidos. Con alloc se invoca esta función para reservar memoria dinámica. A esa memoria reservada le invocamos init, que es el constructor. Entonces con esto queda definida la estructura de un objeto de la clase cantidad días dormidos. obj ya apunta a puntero. obj es un puntero que ya apunta a un objeto de esta clase y ya se puede usar. En la línea 38 precisamente entre corchetes vamos a invocar la función ejecutar. Enviamos como parámetro el año de nacimiento y el año actual. Observe que con 2 puntos se separan estos parámetros. Pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador salta de la línea 38 a la línea 17 y soluciona el problema. Por último, línea 39 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de días dormidos por una persona. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorias.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google